Amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludando a toda nuestra audiencia en toda nuestra amada República de Colombia, como también a toda nuestra gente fuera de nuestro país, amigos y familiares. Bien, amigos y hermanos, vamos a tratar de un tema muy corto acerca de cómo termina la ley y cómo empieza la gracia, ¿verdad? El texto está en San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que esta palabra, bendito Dios, llegue a nuestros corazones, formando en nuestra vida una estructura celestial, espiritual, de tal manera que podamos darle, Señor bendito, oh Dios, cabida a la gracia de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amigos y hermanos, la gracia de Dios en ese momento que aparece el Señor Jesús en la escena fue irresistible, ¿verdad? El Señor Jesús llegó a Jerusalén, Jerusalén no era solo la capital de Judea, sino que también era el centro espiritual de la fe de Israel. Como tal, Jerusalén era el hogar de los principales líderes políticos y religiosos judíos, tal como el sumo sacerdote, los saduceos, los herodianos, los escribas y los rabinos fariseos más importantes de Judea. Los grupos religiosos, la relación entre los líderes de estos grupos eran ciertamente muy difícil. En realidad eran enemigos, dado que cada grupo aspiraba a alcanzar metas distintas para el país. El sumo sacerdote era el líder espiritual más importante de Judea. Además, era el líder de los saduceos, un grupo conservador que representaba los intereses de los sacerdotes y los levitas que laboraban en el templo de Jerusalén. Por eso, mi amigo y hermano privilegiaba la interpretación literal de los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, que hablan de las leyes y las ceremonias relacionadas al culto de Israel. No creían en la resurrección, doctrina central para los fariseos, a quienes consideraban enemigos. Los herodianos era el partido político que estaba a favor de que gobernaran los hijos y los nietos de Herodes el Grande. El detalle es que Herodes no era judío, sino idumeo. Por lo tanto, amigos y hermanos, estaban a favor de que Judea fuera gobernada por extranjeros. Veían a los religiosos como enemigos, pues tanto los saduceos como los fariseos se oponían a su mandato. Y los fariseos eran los líderes de la sinagoga. Eran expertos en la interpretación de la ley, pero enfocaban en los aspectos éticos y morales de la misma. No le daban importancia a los sacrificios de animales ni a las ceremonias del templo. Eran muy piadosos y creían en la resurrección de los muertos. Ahora, la pregunta, amigos y hermanos, es ¿por qué la gente seguía a Jesús? Los líderes de la fe de Israel, a pesar de ser enemigos, tenían algo en común. Ninguno comprendía por qué la gente seguía a Jesús de Nazaret. Jesús era distinto a cualquier otro líder político o religioso de la época. No era sacerdote, no era levita, no era partidario de Herodes, ni se relacionaba con los
con la política judía, tampoco había estudiado teología con los rabinos en Jerusalén. Si Jesús no formaba parte de ninguno de los grupos tradicionales, ¿por qué la gente le seguía? ¿Verdad? Los líderes tradicionales pensaban que Jesús tenía poco que ofrecer al pueblo, como lo piensa hoy en día la gente. La gente piensa que el Señor Jesús no tiene nada que ofrecerle a la humanidad. No era un líder político, lo que le impedía construir grandes edificios o repartir pan a las masas pobres. No era un sacerdote, lo que le impedía ofrecer sacrificios a favor del pueblo o hacer ritos de purificación por sus pecados. No era un rabino adiestrado en Jerusalén, lo que le impedía enseñar en las mejores sinagogas del país o relacionarse con los grandes líderes religiosos. Entonces la pregunta persiste, ¿por qué la gente le seguía? ¿Verdad? Lo que es innegable es que Jesús tenía algo especial, un don particular que le permitía relacionarse con la masa del pueblo. Sus enseñanzas eran sencillas, explicadas en el lenguaje de la gente pobre. Jesús le hablaba a la masa del pueblo del reino de Dios, comparándolo con cosas tan sencillas como una semilla de mostaza o con un pastor de ovejas. Sus oraciones eran poderosas, trayendo sanidad y liberación a quienes estaban sufriendo, y su presencia pastoral acompañando al pueblo en crisis traían aliento y esperanza al corazón. Empero hay otro elemento que no podemos olvidar. El Señor Jesús tenía una gran valentía motivada por un profundo sentido de misión. Y esa valentía le condujo a hacer un acto profético que evocaba las acciones de los antiguos profetas de Israel. Aquí, en la entrada triunfal, amigos y hermanos, entra la gracia. La ley queda allá. La gracia entra. Fue el domingo antes de la Pascua, el día cuando parte la ley y entra la gracia. La gracia entraba a Jerusalén para evitar que surgieran rebeliones durante la fiesta de la Pascua que evocaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese día, amigos y hermanos, ese mismo día, el Señor Jesús entró a Jerusalén el mismo día que entraron los refuerzos militares romanos a la ciudad. Es evidente que el Señor Jesús se estaba jugando la vida, porque su acto profético sería interpretado por las autoridades romanas como un desafío al gobierno militar. Y si digo acto profético, amigos y hermanos, es porque Jesús no puede hacer más evidente el contraste entre los dos desfiles. Los romanos entraban armados, el Señor Jesús entraba humilde. Los romanos usaban caballos, Jesús entraba en un burrito, símbolo de paz. Los romanos buscaban infundir temor en el pueblo, el Señor Jesús entraba para dar esperanza. Amigo y hermano, el texto es claro. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Según San Juan 12, 12 al 15. Este acto, amigos y hermanos,
de Jesús fue tan atrevido que ni sus propios discípulos lo comprendieron en ese momento, como dice el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. No obstante, amigo y hermano, el sencillo acto del Señor Jesús trajo esperanza al pueblo, porque era un desfile de la vida. Sí, era una afirmación de la vida ante las amenazas del ejército extranjero, y ese grito de vida levantó el ánimo del pueblo, como dicen los versículos 17 y 18. Y daban testimonio a la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Amigo y hermano, la gracia irresistible. Desde Jerusalén, al otro lado de las murallas, los líderes de los distintos partidos políticos y grupos religiosos examinaban el acto profético del Señor Jesús, quien bajaba desde el monte de los olivos para entrar a la ciudad por la puerta del Mesías, y ante la locura del Galileo, la pregunta persistía: ¿por qué la gente le seguía? Amigos y hermanos, el elemento que no podían comprender era la gracia divina, la gracia irresistible del Dios de la vida. Jesús era la encarnación de Dios y por lo tanto era la presencia de Dios hecha en carne. Como tal también era el amor y la gracia de Dios hecha hombre, y la gracia de Dios es irresistible. Amigo y hermano, cuando una persona siente la presencia de Dios, tiene que rendirse ante ella. Comprender que Dios está aquí a nuestro lado es algo maravilloso. Su presencia nos llena de esperanza y eso nos da valentía para enfrentar el futuro. Dios está con nosotros por las sendas del mundo, caminando hacia el reino por los caminos de la vida. Está Dios acompañando nuestros pasos. Por eso le seguimos, los que ya le conocemos. Por eso rendimos ante Él, por eso nos rendimos ante Él. Por eso, porque sentimos su amor latiendo en nuestro propio corazón, en nuestro propio pecho. Los líderes fariseos nunca llegaron a comprender por qué la gente seguía a Jesús, aunque sí llegaron a comprender que toda su oposición, era vana. Si Juan 12:19 enseña que los principales fariseos comprendieron que oponerse a Jesús era una pérdida de tiempo. El texto dice que los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y sus palabras fueron proféticas, dado que el mundo continúa yéndose tras Jesús. Aquel pequeño grupo de creyentes que acompañaron a Jesús mientras entraba a Jerusalén, quizás estaban compuestos por algunos cientos de personas. Hoy más de yo no sé cuántos millones de personas en el mundo confiesan que Jesucristo es el Señor. Pero una cosa es confesar que Jesús es el Señor y otra cosa es tenerlo vibrando en el pecho, en el corazón. El mundo se va tras Él. Qué bueno que esto sucediera para estos tiempos, amigo y hermano. Que el mundo se fuera, que el mundo sintiera, que las personas admiraran, que la gente se convirtieran a la fe de nuestro Señor Jesucristo y se convirtieran de corazón, que pudieran sentir todo lo que se habla del Dios vivo en la palabra de Dios. Pero no, el mundo más cada día lo rechaza y más cada día la presencia se aleja de la humanidad.
Hasta que un día, amigo y hermano, dejó, se deja de pelear con la ley y empieza la gracia divina. Hoy Jesús te invita, amigo y hermano, a seguirle con fe. Hoy Jesús te invita a irte tras Él. Hoy está invitando el Señor a sus gobernantes de cada país, a sus, a sus representantes, a todos los que están en eminencia, primeramente, para que haya un mundo al menos más ecuánime, más justo, si se puede decir. Si así lo fuera, el mundo cambiaría muchas cosas. Pero desgraciadamente el hombre cada día se aleja más de Dios y se aleja más de la gracia de Dios y corre tras otras cosas menos tras Jesús. El mundo religioso corre tras sus vanas glorias y poderes y el mundo político tras sus poder, sus engaños y sus mentiras. Amigo y hermano, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y los cuide, y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, conserve en completa paz vuestros corazones. Y como siempre digo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bendiciones.